muchas gracias, Raúl. Bueno, gracias por tu presentación muy clara. La verdad, me alegra por un lado y me deprime por el otro porque me tomé conciencia de las pésimas decisiones que he tomado. Así que gracias, gracias por ello también. Quisiera compartirte algunas preguntas, ¿no?, que me han llegado por diversos medios. Acá tengo una que nos hace don Jorge Valladares, quien nos pregunta: ¿cómo puedo saber que la cuota refleja efectivamente el interés cobrado? ¿Cómo saber que la cuota refleja efectivamente el interés cobrado? Bueno, bien, buena pregunta, Jorge, como siempre. No esperaba menos. Claro, es una pregunta que encierra más de un componente, porque efectivamente la cuota, el ejercicio que hicimos nosotros, cierto, es un ejercicio sumamente honesto, donde estábamos viendo capital e interés, pero efectivamente la cuota está compuesta también por a veces seguros, a veces cuotas de manejo, como decía, diferido o periodos de gracia. Todo eso genera un interés adicional, ¿cierto? Que va incluido en la cuota, sobre todo en las deudas largas como lo hipotecario. Entonces, en ese sentido se hace muy complicado saber exactamente el componente. Lo que yo le diría a Jorge es que pida la tabla de desarrollo, siempre que pida la tabla de desarrollo de su crédito, y ahí sale expresado exactamente desde la cuota, que puede ser 10, cuál es el componente de que va a capital y cuál es el componente que va a intereses, o lo que estamos pagando por intereses, que sería responder su pregunta, y que lamentablemente por el formato financiero que tenemos nosotros se utiliza la tabla de la amortización del sistema francés, en donde no es lineal, ¿cierto? O sea, en las primeras cuotas uno termina pagando muchísimo, pero infinitamente más interés que capital, y va capitalizando menos, así avanzando hacia las últimas, y en las últimas ya, cuando la institución financiera ya se pagó del riesgo, ¿cierto? Ya pasaron las primeras cuotas, entonces ahí uno capitaliza más. Por eso que cuando uno migra una deuda hacia otro banco se vuelven a capitalizar intereses, y eso es lo que yo decía que da básicamente para otra charla, así que es una muy interesante pregunta, pero es eso, ver la tabla de amortización del crédito. Gracias, Raúl. Álvaro nos pregunta, independiente del plazo, ¿no es la tasa la que determina la mejor opción de un crédito? No, no, Álvaro. Ujú. Sí, no, desde ningún punto de vista, porque por lo que decíamos, la tasa, incluso el CAE, tampoco me basé en el CAE, porque hay veces que el CAE muy capciosamente no incluye, ¿cierto?, los seguros asociados. Entonces, cuando tú simulas incluso un crédito, te aparece ahí, por default siempre te aparece con los seguros, ¿cierto? Con el seguro de desgravamen, con el seguro de cesantía, con el hasta seguro oncológico te ponen te lo ofrecen, digamos, pero aparecen ahí, tú tienes que despincharlos para que no aparezcan, digamos. Entonces, cuando se hace el cálculo de la cuota y esta tabla de la que yo hablo, todo eso está incluido, ¿cachai? No hay un apartado. Entonces, tú tendrías que sacarlos y tratar de simular el crédito solamente con los intereses. Y en ese escenario, solamente basarse por la tasa, ya vimos que no necesariamente es así, porque aquí confluyen muchos componentes. Aparte de la tasa está el plazo. Entonces, yo puedo tener un crédito, como vimos en el ejemplo, que tenga una tasa de 4%, ¿cierto? Y otro que tenga una tasa de 3, pero el que tiene una tasa de 3 es en 12 meses. Entonces tengo que pagar una cantidad de intereses mayor, no en términos absolutos, pero sí en el costo real mensual, sí, bien digo, costo real mensual, que es lo que importa, ¿cachai? O sea, tú puedes estar pagando 30 lucas mensuales por 12 meses versus otro crédito a 48 meses con una tasa más alta, donde vayas a estar pagando 6 7 lucas por mes. Que insisto, en términos absolutos, evidentemente el que tiene tasa más alta vas a terminar pagando más, pero hay que considerar el plazo, así que yo no me basaría solamente en la tasa, porque es muy engañoso. Todos los bancos te van a hablar de cosas distintas. El que tiene tasa más chica te va a decir, mira, aquí tenemos la tasa más chica. El que Mm. tiene el CAE más chico te va a decir, sí, pero aquí tengo el CAE más chico. El que tiene el seguro más barato te va a decir, no, pero es que yo, mira el seguro mío. Entonces, esto Mm. es una batería de cosas. Para mí, el ejercicio que propusimos ahí, que simplemente sumar, restar y dividir, ¿cierto? Y multiplicar, echa por la borda todo lo que te pueda decir un asesor financiero, chanta o no chanta. Ujú. Raúl, don Iván Díaz nos pregunta: ¿en un crédito de consumo es beneficioso el prepago de las cuotas o derechamente el pago anticipado?
ante la alternativa de poder hacerlo siempre es beneficioso. Lo que hay que tener en consideración sí son lo que comentábamos ahí, que como los pagos adicionales que exigen, los desembolsos adicionales, como las comisiones y cosas así, o por multa, porque ¿por qué hay comisión de prepago o por qué existe esta multa? Debemos preguntarnos, ¿por qué está este recargo? Porque efectivamente a la institución financiera no le conviene, porque lo que tú haces en el fondo es acelerar la deuda y traerla a valor presente. Entonces, al traerla a valor presente, tú en el fondo estás pagando tu deuda capital, ¿cierto? Y te estás saltando todos los intereses que en esa tabla de amortización que describíamos, ¿cierto? Del sistema francés, la institución financiera esperaba recibir de ti. Yo como banco te hago un préstamo a ti por 48 meses, de manera tal que yo tengo previsto recibir durante 48 meses, digamos, plata por concepto de interés. Si tú vienes en el mes 10 y me quieres pagar la deuda, en el fondo como que me está embarrando un poco con el negocio, porque yo esperaba del mes 10, pucha, esperaba 38 meses más de tu plata por concepto de interés. Entonces, claro, por lo mismo están estas comisiones que, como digo, están reguladas en todo caso. Hay como una banda, ¿no? No te pueden cobrar ni más de algo ni menos de algo, que es 1.5 meses de interés, de la cuota de interés más próxima. Pero existen de todas maneras, y sí, a la pregunta de Iván, sí, de todas maneras, si está la posibilidad de generar un prepago, siempre es beneficioso, porque uno lo que va a amortizar ahí es efectivamente capital, no intereses. Así que si puede hacerlo, hágalo. Gracias, Raúl. Don Felipe Arellano, quien además por el chat nos compartió un interesante link a YouTube sobre el cálculo del interés compuesto, nos hace la pregunta con respecto a los seguros asociados, por ejemplo, de gravamen. ¿Sale más a cuenta un seguro de vida que cubra la deuda? Es muy aventurado responder a priori, ¿cierto? Como que sí, esto conviene más que otro. Todos los componentes hay que analizarlos en su mérito. Y la idea un poco de esta charla era ofrecer alguna herramienta que sea simple de entender para poder generarlo por nosotros mismos. Así que no hay como un titular, ¿cierto? No es que, el seguro conviene más que esto solo porque se llama seguro. No, eso no funciona así. Habría que llevarlo a pizarra, llevarlo a papel y lápiz y ver. Pues no podría responderle así solo por título, sería irresponsable de mi parte. Lo que sí es muy interesante que el link que dice usted que nos comparte Felipe respecto del interés compuesto, ese interés compuesto es muy aplicable para el ahorro. Así que ojo, ese interés compuesto nos beneficia mucho a los ahorrantes, a los que podamos ahorrar. Se puede hablar de ahorro planificado, ahorro sistemático planificado, y uno pudiese hacerse su propia jubilación, digamos, en su época de trabajo y no estar esperando a la jubilación que tengamos por el sistema de previsión que hay en el país. Da para otra charla, pero es muy interesante el concepto de interés compuesto, de interés sobre interés sobre interés sobre interés. Es muy interesante. Gracias, Raúl. Raúl, perdón, acá, antes de una interesante pregunta de Augusto Meléndez, quisiera hacerte otra que nos hacen por otra vía. Tú hablabas de efectivamente la profesora de inglés de tu señora, o sea, la incorporación de nuevas tecnologías, ¿no? Hoy, dadas las circunstancias, hay tecnologías que han cobrado relevancia, ¿no? Como por ejemplo todo el negocio del delivery, ¿no? Sí. El negocio, todo esto que puede hacerse hoy día a través de este tipo de plataformas. En tu opinión, ¿cómo afecta esto, en tu mirada, el futuro del mundo del trabajo? Preguntón ese, muy buena pregunta. Yo trato de no tener siempre esta visión tan anárquica que hay de respecto de muchas cosas, porque cada vez que pasa algo da la sensación como de que se va a caer el mundo, ¿no? Que van a llegar los jinetes del apocalipsis. Y la historia de la humanidad no ha sido así, y hemos pasado por procesos incluso de pandemia con la peste negra, antes donde había mucho menos tecnología que hoy, y la humanidad no se terminó. De manera tal que los mercados también han sido expuestos a esto. El crack del 28 me parece que fue la peor recesión que hubo a nivel económico en la historia de la humanidad. Qué sé yo, han pasado diversas cosas, ¿no? Yo respecto del trabajo, pienso que acá es una cosa, ¿cómo lo explico? En la ley de la selva, ¿cierto? Se suele rezar que se impone el más fuerte, ¿cierto? Yo pienso que no necesariamente es así, o los seres humanos no somos así, o incluso yo discutiría un poco eso hasta del reino animal,
para mí no han sido, no han sobrevivido necesariamente las especies más fuertes, sino las que se adaptan, las que tienen la capacidad de adaptarse. Qué sé yo, los seres más ancestrales o antiguos que existen son los cocodrilos y las cucarachas, si no me equivoco, y algunos vegetales. Están re lejos, pero re lejos de ser los más fuertes, sobre todo las cucarachas. Pero sí se han logrado, han conseguido adaptarse, de manera tal que el mercado del trabajo para mí es lo mismo, ¿no? Si bien uno puede llegar a pensar a priori, ¿cierto?, que la fuerza laboral que se necesitaba para hacer cosas presenciales ya no va a ser necesaria, va a ser necesaria una fuerza laboral, ¿cierto?, con este tipo de plataformas que antes tampoco era necesaria, de manera tal que vamos a estar generando empleos a futuro que hoy en día, hoy día mismo no existen, y eso van a venir a reemplazar los otros. En mi opinión, esto lo que va a terminar haciendo es capacitando más al empleado, obligando quizás al empleador a entregar esta capacitación, para que tengan conocimientos técnicos que sean útiles para la labor que se necesite, pero no necesariamente va a generar cesantía. Tal vez al corto plazo puede ser la gente que está acostumbrada toda su vida a hacer algo y que de golpe y porrazo le cambien todo, claro, puede generar un impacto, pero yo no lo veo tan oscuro como le digo. Yo pienso que hay que adaptarse. Se generan nuevas instancias de trabajo que antes no había. Gracias, Raúl. Es interesante lo que dices, quizá para otra charla, ¿no? Pero lo que dices a propósito de que probablemente nuestros hijos se estén educando para trabajos que todavía no existen, ¿no? Lo que le pone harta presión al modelo educativo, pero como tú dices, es otro espacio de conversación. Don Augusto Meléndez nos señala te pregunta cómo ves la accesibilidad hoy y en un futuro cercano a los créditos hipotecarios para quienes trabajamos honorarios o informales. Antes de la pandemia exigían un mínimo de boletas y un promedio X, pero hoy la incertidumbre, no sé cómo estará este tema, dice don Augusto. ¿Qué podríamos responderle a él? Sí, ahí sí que eso lo veo un poco más lento, en contraposición a todo lo que he dicho. Lo veo un poco más lento y complejo que el resto. No obstante, el mercado inmobiliario en Chile, a mi juicio, a opinión mía, no representa ni por cerca o no necesariamente lo que piense la corporación ni nada. Hablo por Raúl Avilés. Estamos en una burbuja inmobiliaria hace mucho rato. O sea, el costo de las viviendas está siendo cada vez más inalcanzable, no solamente para las clases, los sectores más bajos ni los sectores medios, sino que incluso para los profesionales. La gente que es profesional ya se le hace muy difícil costear un departamento que vale 200 millones de pesos qué sé yo, en Santiago Centro o en Providencia, no es más que eso. O sea, no estamos hablando de un lujo, y estamos hablando de un costo que es de verdad muy, pero muy alto. Entonces, no sé, 200 millones de pesos, si el pie son, qué sé yo, 20%, estamos hablando de 40 millones de pesos, no es sencillo reunirlo, no es sencillo. De manera tal que o es endeudamiento sobre endeudamiento o garantía sobre garantía, porque necesita un aval, necesita un código solidario, son demasiadas pautas. Yo pienso que en algún punto, o bien, esto va a generar que el mercado se sincere, o sea, esto significaría que los precios de las viviendas, más que de los créditos, tiendan a la baja, o bien esto va a terminar, este tema sí va a terminar en una crisis habitacional, a mi juicio, porque no se puede sostener, y hoy en día son muy pocos. ¿Quién está comprando casa hoy en día? Los inversionistas, qué sé yo, los que ven alguna oportunidad, pero no es un mercado muy grande, ¿cierto? Entonces, ¿quién está comprando? Y así todo, se ha bajado tanto la demanda, los precios no han tendido a la baja. Y, no sé, pues en economía uno nos enseña eso, ¿cierto? Que cuando la oferta, ¿cierto?, supera a la demanda, los precios se empujan hacia abajo. Y eso no ha ocurrido. O sea, las viviendas se han mantenido, incluso han aumentado un poco su valor. Más allá de que incluso están las deudas en el MUEF, que eso por sí va aumentando también. Entonces, ante la pregunta de Augusto, ahí sí me parece que hay un tema que tendrán que trabajar las autoridades más adelante, si es que no lo hace el mercado mismo, que hasta ahora no lo está haciendo. Raúl, don Felipe Arellano, en la misma línea de esto de lo hipotecario, nos pregunta qué tan convenientes son los créditos flexibles en el caso del hipotecario.
por ejemplo, dice, están pactados a 30 años con la cuota mínima, pero pagando la cuota más alta, esto se modifica. ¿Se pagaría menos interés? Sí, sí, ojo con eso, sí, sí, es una buena alternativa, pero esto ya casi nos estamos metiendo en el mercado de derivados, ¿no? No son de muy fácil acceso, pero efectivamente se termina pagando menos interés. Aunque, ojo, porque en esa flexibilidad, ¿cierto? La cuota flexible es efectivamente uno puede pactar ciertos momentos en el que uno puede ofrecer pagar la cuota más alta de este plan y ir bajando más la deuda capital. Sin embargo, hay que ver bien las condiciones, porque hay veces que las tasas, en este crédito flexible, las tasas también suelen ser flexibles, de manera tal que se van ajustando al mercado. Y eso a veces puede ser contraproducente, o sea, es muy volátil, sobre todo en los mercados que estamos hoy en día, en la situación que está el mundo, ¿no? Chile, el mundo hoy en día, meterse en mercados volátiles yo sería un poquito más conservador, hoy en día, insisto, hoy en día, pero en condiciones normales sí, efectivamente es una muy buena alternativa ante condiciones de estabilidad económica, ¿cierto? El que uno pueda efectivamente pagar una cuota más alta en el momento que le sea posible y bajar la cuota capital, entonces uno efectivamente pagaría menos interés. Pero hoy en día, insisto, yo buscaría un crédito largo con una tasa que yo sepa cuál es, digamos, una tasa fija, insisto, como decíamos en las láminas, a acordar hoy, con condiciones a acordar hoy, en este momento, ¿cierto? Pero que sea largo. Yo velaría por eso. Gracias, Raúl. Pamela Durán nos comparte el siguiente comentario, a ver cuál es tu opinión al respecto. Dice, creo que es conveniente que dentro de lo posible, creo que es conveniente que dentro de lo posible endeudarse a través de su propia empresa, ya que ahora es mucho más fácil crear un emprendimiento, crear una, digamos. ¿Qué opinas de Sí, eso? ¿Sí? sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Toda vez que uno tenga un buen contador, ¿cierto? Y yo tengo el dato de una bastante buena, si alguien lo necesita. Eh, sí, efectivamente, o sea, si uno tiene la capacidad de capitalizarse a través de o por medio de su propia empresa, en el fondo básicamente los términos los pone uno, las condiciones las fija uno mismo, de manera tal que, claro, evidentemente es mejor. Ahora, habría que preguntarse si cómo se capitaliza esa empresa, o sea, sacar plata de la empresa de uno no representa ninguna complejidad. La cosa es cómo llega esa plata a la empresa. Pues, eso es lo que está un poquito hoy en tela de juicio para muchos mercados, como también para otros ha abierto ciertas alternativas y se han potenciado más, como lo decíamos, de los delivery y otras cosas que antes no tenían tanto volumen. Hoy en día sí lo tienen. Perfecto. Raúl, para ir terminando, bueno, un comentario antes y una pregunta final. Ahí ya tenemos la oferta de don Augusto que nos dice que ganas de explicarlo del mercado inmobiliario, dice, pero es un tema muy largo. No se preocupe, don Augusto, lo vamos a contactar y le vamos a dar el espacio acá en 357 para que venga a contarnos del mercado inmobiliario. Así que Y encantados de... arquitecto, algo ¿Sí? entiende la... Sí. Fantástico. Sí, además por ahí contaba que es tasador inmobiliario, ¿no? Eh, Así que muchas gracias, Augusto. Raúl, una última pregunta que me llegó por varios medios. Tú mostrabas lo urgente y lo importante y mostraste la bomba de la mecha larga, la bomba con mechas cortitas. ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer? Te resumo el fondo de los planteamientos. ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer cuando todas las bombas ya explotaron? Sí, es una muy buena pregunta. Contra hechos consumados ya queda re poco. O sea, si las bombas ya explotaron, es como, chuta, ojalá hubiésemos tenido esta información antes, ¿no? El ejemplo que puse no es propio mío, es de un profesor que nos lo explicó en la pizarra para que nosotros entendamos cómo poder hacer frente justamente a la priorización en la toma de decisiones. Entonces, para la pregunta que nos hacen, cómo hacerlo cuando ya explotaron, insisto, es como con derechos consumados, es bastante poco lo que se puede hacer. Lo que se puede sí hacer es tener en consideración esto en la cotidianidad, en el día a día, de aquí en adelante, ¿cierto? Se nos van a presentar como siempre cosas, voces por acá, voces por acá. Entonces uno tiene que tener, ¿cierto? Esa frialdad mental de como que poner la pelota al piso, como se dice, y decir, ya, a ver, ¿cuáles son las consecuencias, ¿cierto?, de esto? ¿Y cuáles son las consecuencias de esto otro? ¿Y cuánto tiempo tengo
en el fondo para resolver esto y cuánto tengo tiempo para esto otro. Entonces, en ese sentido, lo que yo hoy en día recomendaba priorizar un poquito las cosas más urgentes para que no se nos generaran todas estas bombitas, ¿cierto? Todas estas, empiezan a reventar todo, que a lo mejor no son cosas importantes, pero sí meten mucha bulla y demandan tiempo. Entonces, en el fondo, ir apagando eso, considerando siempre, ¿cierto?, cuál es la longitud de la mecha de las cosas importantes, porque si efectivamente revientan las cosas importantes, porque se han desatendido, es algo con lo que podemos ver con los estallidos sociales y todo ese tipo de cosas. O sea, me parece que los gobiernos de turno lo que se han enfocado, ¿cierto?, es en apagar justamente estas bombitas chicas, porque son muchas, ¿cierto?, son muchas, y han descuidado lo realmente importante que para mí es y va a seguir siendo la educación. Entonces, bueno, ahí está. Pues, si revienta esa ya es como la pregunta de la amiga, ¿no? Es bastante difícil abordarlo. Muchas gracias, Raúl. Por mi parte, un gusto haber compartido contigo y dejo para el cierre.